a Mateo 25. Este domingo, si tú no estuviste, estuve hablando de una de las parábolas que Jesús habló acerca de cómo Él quiere representar el reino de los cielos. Mateo 25 es una serie de parábolas donde Jesús está tratando de explicarle a sus discípulos cómo iban a ser los días antes de su venida. Y el día de hoy quiero enfocarme en una parábola muy conocida, y es la parábola de las 10 vírgenes. Y me gustaría, si oramos y le pedimos al Señor que el día de hoy Él pueda hablar a nuestro corazón. ¿Te parece? Padre, el día de hoy queremos darte muchas gracias. Queremos poner este tiempo en tus manos y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Revélanos aún cosas que nos son ocultas. Revélanos, Señor, a través de tu palabra lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de tener aceite en tu lámpara, ¿ok? De cómo estar preparado, sobre todo en tiempos de oscuridad. Y vamos a leer ahí Mateo 25, versos 1 al 13. Esto es lo que nos dice la Escritura. Jesús dice: entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor. La Reina Valera dice como 10 vírgenes. Dice que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Dice, las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Dice, como el novio se demoró, a todas les dio sueño. ¿A cuántas les dio sueño? A todas. ¿Cuántas eran necias? ¿Cuántas eran sabias? Muy bien. Hasta aquí todo en orden, ¿verdad? Dice, y como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Verso 6. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor, dice, se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, dijeron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Dice, más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Entonces él les respondió y les dijo: créanme que no las conozco. Y verso 13 termina con una advertencia que dice: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Ok? Hasta aquí, si hablamos en términos escatológicos, tenemos que entender que Jesús está tratando de ilustrar cómo de alguna manera Él prometió regresar a sus discípulos. Y les está diciendo: el reino de los cielos es como 5 vírgenes, ¿verdad? Necias y sabias. Las necias no se prepararon con aceite en sus lámparas, mientras que las sabias no solo estaban preparadas con aceite, sino que llevaron algo extra, ¿verdad? Y llegó el momento cuando de repente el novio se fue y regresa a la boda, y cuando el aceite se estaba acabando en las vírgenes, y quiero hacer la aclaración que todas eran vírgenes, ¿verdad? 5 de ellas ya no tenían y pidieron prestado a las demás.
Esta parábola me llama mucho la atención porque de alguna manera nos hace entender cómo es hoy día la vida de muchos cristianos en la actualidad. Vivimos en una época que, aunque no lo creas, vivimos en una época que está marcada por la inmediatez, ¿verdad? Todo lo queremos rápido, todo lo queremos acelerado. Vivimos en un mundo constantemente acelerado donde todo lo queremos rápido. Vivimos en una era digital donde hay un ruido digital increíble, ¿verdad? Si nuestra computadora tarda en prenderse 3 segundos, ya estamos desesperados y necesitamos cambiarla por algo más rápido. Vivimos en una época donde todos vivimos a prisa y en pocas veces nos ponemos a detenernos sobre lo que realmente debemos de prestar atención. Y aunque no lo creas, aunque como en el mundo hay más iglesias que nunca, mucha gente vive con cansancio espiritual, con apatía o pesadez en sus corazones. Esta parábola me llamó mucho la atención y quiero enseñarla el día de hoy, porque de alguna manera estas damas de honor o vírgenes, como lo dice una versión, nos representan a ti y a mí. Y más que nunca, yo creo que el mensaje es acerca de estar preparados espiritualmente, llenos del Espíritu Santo y viviendo nuestra vida con un propósito para Dios. Y todo esto mientras que hay una enseñanza clave que la iglesia nunca debe dejar de olvidar: que todos los que estamos aquí estamos esperando el regreso de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que no está esperando el regreso del Señor? Porque si ese no es tu caso, entonces hay que hablar contigo seriamente. Ahora, quiero explicar algo de las parábolas. Las parábolas en la Biblia, que hay bastantes, nos hablan acerca de principios importantes. Parábolas nos hablan de principios importantes de nuestro diario vivir. Y no debemos confundir una parábola, que es una ilustración que se usa como ejemplo para enseñar una verdad, con doctrina. ¿Ok? Porque algunos toman muy literalmente las parábolas como si fueran doctrina, más sin embargo no es eso, es un ejemplo para ilustrar una verdad. En esta parábola Jesús nos habla de cómo realmente los nuevos creyentes, Él los ve como purificados, como vírgenes, que están dispuestos, ¿verdad? Que han sido convidados a una boda y que estamos esperando al novio. Ahora, sucedió algo en esta parábola. El novio no estaba y estaba tardando en regresar. Y de nuevo, yo no sé cuánto duraban las fiestas, pero aproximadamente una fiesta, una boda judía duraba 7 días. Entonces no era así como que algo de improviso, no como una fiesta hoy que dura 3, 4 horas. Y tenían que estar preparadas porque en las noches se requería luz. El novio prometió regresar. Pero nos dice la Biblia que mientras esperaban al novio, muchas de estas vírgenes empezaron a dormirse, empezaron a adormecerse. Esto a mí me llama mucho la atención porque yo creo con todo mi corazón que a veces cuando tú y yo estamos caminando con el Señor, tú y yo siempre debemos de tener en mente que tú y yo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que así como Él un día ascendió al cielo, dijo el ángel, así de la misma manera, dicen que le vieron ir, de esa misma manera va a regresar. Y Él va a regresar por una iglesia santa, va a regresar por una iglesia lavada con su sangre, por una iglesia santificada. Pero mientras tanto, los que hemos sido llamados a las bodas, a veces cabeceamos y dormimos. ¿Cierto o no? A veces nos quedamos dormidos en nuestra vida espiritual. Yo quiero hablar unos principios muy claves aquí. Número 1 nos habla de damas de honor o vírgenes. ¿Qué quiere decir esto la Biblia?
La Biblia, cuando habla de vírgenes, nos habla, número uno, de pureza en nuestro corazón, de santidad. Y yo quiero que sepas que una de las primeras cosas que quiero recalcar el día de hoy a través de esta enseñanza es que la pureza y la santidad tienen que ser la base de nuestra vida cristiana. El vivir hoy día preparándonos, guardándonos para el Señor, tiene que ser de alguna manera un llamado primordial sobre nuestra vida. Vivimos en una época sumamente inmoral, vivimos en una época sumamente donde el pecado está a la puerta y nos acecha, ¿verdad? Nos persigue. Pero Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús y Él nos ha llamado a una vida de pureza y santidad. Por eso la Biblia dice en Mateo 25:1, dice: entonces el reino del cielo será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Y como yo lo dije desde ahorita, algo que a mí me llama mucho la atención es que todas eran vírgenes, ¿verdad? No dice que solo 5 eran y las otras 5 no. Dice que todas eran damas de honor. Y esto nos habla realmente de que todos hemos sido llamados a una vida consagrada, a una vida dedicada para el Señor. Ahora, hay algo aquí que me llama mucho la atención. Y es que realmente a veces en la vida cristiana uno puede aparentar cierta espiritualidad. Uno puede aparentar al estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Voltea a ver a su vecino, ¿verdad? ¿A poco no tiene cara de santo ese vecino, verdad? Dígale, eres un santo, ¿verdad? Se ve que no quiebra ni un plato, ¿verdad? Y aunque todos tenemos, ¿verdad?, cara de santos, vivimos en una época también que está sumamente marcada por la apariencia externa. El énfasis de esta cultura nos invita a trabajar en la apariencia externa. Pero de alguna manera Dios siempre nos está llamando a la preparación interna de nuestro corazón. Yo quiero que sepas que desde que yo conozco del Señor y he estado estudiando la Biblia, hay una de las cosas y uno de los temas que a mí me apasiona mucho, y voy a estar enseñando comercial. En Instituto Radical voy a estar enseñando de escatología, de la venida del Señor, y es este tema de la venida del Señor. Porque tal como estas vírgenes, todas estaban esperando al novio. Ellas sabían que el novio iba a venir. El problema es que mientras estaban esperando, todas se durmieron, pero solo la mitad estaba lista y preparada. Como lo dije ahorita, hay muchos cristianos que tal vez en la vida llevan etiqueta de creyentes, pero realmente en su manera y en su estilo de vivir, en sus convicciones, no hay una vida de santidad. En una cultura que realmente normaliza lo inmoral, Dios nos está llamando a vivir una vida apartada, tal vez no perfecta, pero sí transformada. Y eso es algo, familia, que no debemos de olvidar. Dios nos está llamando a una vida de consagración, de buscar la pureza, y más en un tiempo y en una generación tan oscura. La Biblia dice que nosotros somos hijos de luz y que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas, y Dios nos ha traído a su reino de su luz admirable. Y que de alguna manera este mundo, dice, está esperando con ansias, dice, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué crees que a veces la gente consagrada es tan atractiva para el mundo?
Así como algunos son rechazadas, también son atractivos para el mundo, porque el mundo no puede entender cómo es que haya gente que, a pesar de toda la maldad que hay en el mundo, hay gente que ha decidido conservarse para el Señor. Hay un pasaje ahí en Hebreos 12, 14 en adelante que me llama mucho la atención. Dice el libro de Hebreos, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida, ¿qué? Una vida santa. Ahora, el comer es algo natural, el tener hambre es algo natural, pero nadie en su sano juicio cambia una primogenitura, una bendición tan grande por un plato de lentejas, ¿verdad que nadie lo haríamos? Sin embargo, muchos de nosotros a veces cambiamos nuestra relación con Dios. A veces cambiamos, ¿verdad?, el estar realmente bien delante de Dios por simples gratificaciones temporales. Y vamos a dejarlo en esa palabra. ¿Cuántos no han cambiado su relación por Dios por algo inmoral? O por simplemente cosas que a lo mejor tú dices, ay, es que no son tan malas, ¿verdad? Pero que de alguna manera son platos de lentejas comparados al estar bien delante del Señor. Yo tengo una pregunta: ¿por qué Saúl menospreció una bendición así? Porque, como lo dice la Biblia, quiso satisfacer un apetito temporal y cambió lo temporal por lo eterno. Yo me pregunto, ¿cuántos en esta vida, o cuántos cristianos, o cuántos creyentes a veces no cambian lo temporal por lo eterno? ¡Ay! Es que es un pecadito, hombre. No pasa nada, mañana me arrepiento. Y cambiamos una vida de integridad, de pureza, por un simple apetito del momento. Si sabes que una pequeña decisión incorrecta, un pequeño desliz, te puede destruir la vida. Dice Proverbios que una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Una pequeña mosca. Así una pequeña locura, dice, echa a perder la gran fama de un rey, solo por una simple locura. A lo mejor tú puedes decir, ay, es que estos mensajes son muy ultra ortodoxos y muy radicales. ¿Quién puede vivir y ser puro en una época como esta? Déjame decirte que sí se puede. Déjame decirte que Dios nos ha dado al Espíritu Santo que habita y mora en nosotros, y que la Biblia dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo y que Dios nos ha dado su poder, su palabra, su Espíritu Santo. Claro que se puede. El problema es que algunos cambian su bendición eterna por simples gratificaciones personales. Tú y yo, familia, yo quiero decirte algo el día de hoy. No podemos permitir que apetitos de la carne nos dominen, ¿verdad? Tú y yo no podemos permitir que una gratificación temporal, tal vez alguien que tú dices nadie se va a dar cuenta, eche a perder nuestra relación con Dios. Mira lo que dice Hebreos en el verso 17, dice: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, dice, fue rechazado y era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Alguien ha llorado amargamente aquí? Todos, yo creo, en alguna ocasión, ¿verdad? Qué horrible sensación, de verdad. Mira, yo no soy muy espirifláutico ni nada de eso, pero yo recuerdo que hace no tantos años, como hace 2, 3 años atrás, cuando era joven, una vez estábamos en una reunión
Y la presencia de Dios era un tiempo donde había una fuerte visitación de Dios en la iglesia. Y estábamos en una célula y de verdad Dios nos visitó. Y yo recuerdo que era tan fuerte la presencia de Dios en ese lugar que yo le dije, Señor, estaba ahí yo como que bien entrado con Dios y de repente me pasa una visión. Y te digo, no soy profeta ni visionario ni fumo hierba ni nada de eso. Pero sí, porque luego se puede malentender. Y recuerdo que por mi mente pasa una visión, como yo estaba viendo como a Jesús en el trono. Y como que yo podía entender en mi visión que era como el día del juicio. Y yo veía que ese día Jesús con mucho dolor tenía que estirar su mano para rechazar a muchos, diciéndoles como que no son aceptados. Y yo recuerdo que cuando vi esa visión caí realmente y empecé, no era llorar, era un gemido, era un dolor que Dios me permitió a esa edad experimentar, que ese día yo entendí realmente lo que es llorar amargo, perdiéndote una bendición mayor. Desde ese día cambió mi perspectiva, y no lo digo para tener temor, sino lo digo desde ese día cambió mi perspectiva de decir, no, yo tengo que ser de los que están ahí siendo aceptados. Pero bueno, no quiero ondear mucho en ese tema. El segundo punto que te quiero decir el día de hoy es que aunque necesitamos pureza y necesitamos consagración y necesitamos decirle no a los apetitos de la carne, hay una cosa más que necesitamos. Tú y yo necesitamos brillar en la oscuridad. Tú y yo necesitamos realmente la luz de Dios en nuestro ser. Hay algo que dice Mateo 5, 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Quién es? Nosotros, ¿verdad? Y no me refiero a la iglesia que está en Guadalajara. Dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone por debajo de una canasta. En cambio, dice, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Alguien se le ha ido la luz? ¿Y qué hacemos? Compramos velas, ¿verdad? Entonces, ¿has puesto velas en tu casa? No las pones abajo, ¿verdad? ¿Dónde pones la vela? Arriba del refri, allá, todo, donde te dé luz, ¿verdad? ¿Alguien se ha tenido que bañar sin luz? Bueno, no sé por qué estoy contando testimonios, pero bueno. Y dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Tú y yo necesitamos brillar. No solo necesitamos pureza espiritual en nuestra vida, tú y yo necesitamos ser luz y brillar en este mundo con la luz del Evangelio del Señor en nuestro corazón. ¿Sí o no? Todas estas vírgenes tenían lámparas, pero solo algunas brillaban porque tenían aceite. Ahora, aceite. Me llama la atención aceite. Aceite en la Biblia habla del Espíritu Santo. Muchas veces una de las figuras en las cuales podemos ver al Espíritu Santo es en el aceite de unción y cosas así. Esto nos habla de que la luz que este mundo necesita es el Espíritu Santo dentro de nosotros, dando testimonio de Jesús. Tú y yo, ¿verdad? Somos como esas lámparas en el mundo, pero es el aceite de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios, que de alguna manera nos hace brillar. Ahora, 5 vírgenes no tenían, otras se prepararon. Yo te quiero decir, sin el Espíritu Santo, tú y yo simplemente vamos a ser cristianos apagados.
Tú conoces a un cristiano apagado, muy probablemente sea porque no está siendo lleno del Espíritu Santo. Es porque realmente no está caminando en una relación con Dios. Yo no puedo creer que en la iglesia existan cristianos amargados. Eso es algo que a mí no me cuadra mucho. ¿Sí sabías? De repente hay personas, ¿verdad?, que tienen cara de limón y chupados, así como alguien ha chupado un limón, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tienen de bueno? ¿Verdad? Dios le bendiga, hermano. Ay, si no quiero que me bendiga, ¿qué? ¿Verdad? Y yo digo, bueno, ¿qué onda? ¿Cuándo fue la última vez que te llenaste de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que el gozo del Señor te inundó y estabas radiando de gozo, de alegría? ¿Cuándo fue la última vez que estabas gozoso por servir, verdad? Que dijiste, hoy voy a la iglesia, qué emoción. Porque si esto no está siendo tu vida cristiana, quiero que sepas que algo está mal. Te hace falta ver más box. Te hace falta ser lleno de Dios. Te hace falta el aceite de su unción en tu vida. Quiero que sepas que la oscuridad espiritual es real en este mundo. Que este mundo está sumergido en ansiedad, en relativismo, donde la gente piensa que si está bien para ti, te funciona, dale. Ya no hay verdad absoluta. Vivimos en una época sumamente inmoral. La mayoría de las series contienen lo que denominan pornografía blanca, ¿verdad? Que son desnudos en cada serie, en cada película. Vivimos en una época plagada de materialismo. La gente acumula y acumula cosas, quiere lograr. Y la otra vez mi esposa me llamó la atención porque mi closet está más grande que el de ella y me decía, tira la ropa. Y yo, no. Y verdad, y todos de alguna manera nos volvemos consumistas, acumuladores compulsivos. ¿Alguien ha visto esos programas de acumuladores compulsivos? ¡Qué bárbaro! ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu casa? Que sacaste, es más, que donaste ropa porque tenías bueno, es otro tema, ¿verdad? En una época tan egocéntrica, donde solo pensamos en nosotros y luego nosotros y después nosotros. O como dice el refrán mexicano, primero mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Y sobre todo en una época que vivimos tan llenos de falta de propósito, pues aún en medio de esta generación, Dios nos llama a que nuestras lámparas, nuestras vidas estén llenas de aceite. ¿Para qué? Para que brillemos en un mundo lleno de oscuridad. Antiguamente lo que se necesitaba para que una lámpara brille es precisamente ese aceite que nos habla de estar llenos de Dios. Por último, tercer punto. El aceite del Espíritu Santo, déjame te digo una gran verdad, no es algo que se consigue prestado, sino es algo que se debe de cultivar. Yo no puedo vivir mi vida cristiana diciendo, es que mi esposa, ella ora por toda la familia, ella es bien creyente. ¿Vieran qué cristiana es mi esposa? Con eso yo y mi familia estamos súper bien. No, este es un llamado a lo personal, a cada uno de nosotros estar continuamente llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído o conocen a un vecino que dice, no, es que mi mujer ella va a la iglesia y con eso estamos bien, ¿verdad? Porque de alguna manera sí pensamos, con que alguien de la familia la haga, ya todos los demás la hicimos. Y no es así. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versos 18, nos da un mensaje, y yo espero no sea un mensaje profético para algunos de los que estamos aquí o que Dios nos esté hablando. Dice, no se emborrachen, ¿con qué?
Con vino. Bueno, muy claro, ¿verdad? No te emborraches con vino. Dice, porque eso te arruinará la vida. En cambio, dice, sé lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Ahora, esta llenura no es algo que yo puedo conseguir prestado. Yo no puedo depender, ¿verdad?, de la unción del pastor de cada domingo. Yo no puedo depender, ¿verdad?, de que, yo estoy en una iglesia donde la palabra es muy bendecida y con eso estoy bien. No, cada uno de nosotros en lo personal necesitamos estar siendo llenos del Espíritu Santo, continuamente llenos. Ahora, este pasaje está escrito en un presente continuo que significa estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Esto no es algo que yo puedo evadir, esto es algo que tiene que ser de cada día. No puedo depender de la unción de alguien más. Yo necesito mi propia relación con Dios. Tristemente vivimos en una era donde el contenido, la mayoría del contenido es prestado, ¿verdad? Donde vivimos de reels de 30 segundos, de respuestas rápidas en ChatGPT, de donde vivimos del mensaje de influencers de moda. Pero yo te quiero decir algo. No basta con que tú dices, a lo mejor tú dices, oye, es que yo me la paso oyendo podcasts y predicaciones en YouTube. Qué bueno que lo haces si tienes el tiempo. Pero yo te quiero decir algo, la llenura del Espíritu Santo requiere tiempo, oración, palabra y aunque no nos guste, y a mí no me gusta, lo confieso, ayuno. Y algunos dirán, se le nota, pastor, que no le gusta el ayuno. Los estoy viendo, ¿eh? Todos necesitamos de verdad invertir tiempo, oración y palabra de Dios, y en algunas ocasiones, si no es que ya te urge, ayuno, ¿verdad? Jesús dijo, hay géneros que no son, hay personas que no son libres, sino con ayuno y oración. No lo dije yo, lo dice la Biblia para que no me reclamen a mí, ¿ok? La preparación, familia, es algo que no se puede improvisar. El estar preparado delante de Dios no es algo que yo puedo improvisar o dejar a la ligera. Porque si no, entonces yo voy a estar siendo como estas 5 vírgenes necias, que aunque tengo mi lámpara y aunque soy llamado virgen, no tengo aceite en mi vida. No estoy conectado a la fuente. No tengo un respaldo del Señor. No tengo una relación personal con Jesucristo. No estoy siendo continuamente lleno del Espíritu Santo. Y mira, nadie le puede prestar a los demás su vida espiritual. Esto es algo personal. Esto es algo de cada uno de nosotros. No basta con estar rodeado de creyentes, no basta con estar cada día y cada domingo, cada miércoles en la reunión. Yo necesito cultivar mi propia relación con el Espíritu Santo. ¿Estamos siendo claros hasta aquí? No es suficiente. Yo quisiera preguntarte el día de hoy. ¿Estás llenando tu lámpara o estás esperando que otros lo hagan por ti? Esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Tú no puedes esperar que alguien más atienda tu necesidad espiritual. Oye, es que el pastor no ha orado personalmente por mí. Tú no puedes dejar o echar culpas de tu mala condición espiritual si tú no estás por ti mismo llenándote de Dios. ¿Sabes? La parábola habla de una palabra. Dice el verso 6, a la medianoche
se despertaron ante el grito: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Sabes? La medianoche me habla de ese momento de prueba. Y es precisamente en el momento de prueba donde se va a revelar el nivel de preparación. ¿Cómo voy a saber si yo realmente soy una persona que tiene aceite en su lámpara? Muy sencillo, porque cuando llegue la medianoche a mi vida, yo voy a estar listo ante la oscuridad. Nos dice segunda de Pedro, y este es un pasaje muy clave. Nos dice segunda de Pedro 3:8-10. Dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como ¿qué? Un ladrón. ¿A qué horas llegó el novio? A la medianoche. Dice: entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que ellos hay quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, fíjate bien lo que dice: dado que este mundo va a tronar. Pedro dice, y me encanta el signo de exclamación, dice: ¿cómo no llevar entonces una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Si todo este mundo es pasajero y todo en este mundo un día será destruido, y todo lo que hoy nuestros ojos pueden ver, tocar o palpar es efímero, Pedro dice: ¿cómo entonces no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? En otras palabras, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no vivir para Él? Yo espero que el día de hoy el Señor realmente nos esté llamando a consagrar nuestra vida y a llenar nuestra vida delante de Él con su unción, con su Espíritu. Porque lo creas o no, la medianoche se aproxima. Y esto habla de pruebas, como también habla de retrasos del Señor. Muchos pierden la esperanza en tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles no están ahí para destruirte, y tampoco está que Dios los envía. No es que Dios envía tiempos difíciles. Dios los permite, que es diferente, para que se ponga a prueba nuestra fe. Todas se quedaron dormidas, pero solo las que estaban listas entraron al banquete. ¿Qué pasa con los que no están listos? ¿Qué pasa con los que no pasan la prueba? ¿Qué pasa con los que quieren depender de otros? Pues que simplemente empiezan apresuradamente a buscar el aceite, la llenura de Dios, cuando, créeme, a veces es tarde. A veces me ha tocado aconsejar a matrimonios que están en crisis, o porque tomaron malas decisiones pero no buscaron ayuda cuando era tiempo de buscar ayuda. Yo te quiero decir que los creyentes que no se llenan de la palabra y de su Espíritu Santo difícilmente podrán permanecer en tiempos de prueba. Me llama mucho la atención que la Biblia dice: sin embargo, las vírgenes sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan y compren. Yo quiero decirte esto, me llama mucho la atención, porque el estar lleno de Dios requiere pagar un precio.
La salvación totalmente es por gracia inmerecida y totalmente para todos, pero mira, la relación con Dios cuesta. Hay un precio que pagar por ello. Hay un tiempo, ¿verdad?, de invertir para orar, para leer la Biblia. Hay un tiempo para ayunar, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para esperar. Hay un tiempo de deja la novela y mejor ponte a hacer el devocional. Hay un tiempo incluso de sacrificar el trabajo. Y más si es un tiempo para buscar al Señor. No estás perdiendo nada, al contrario, estás ganando. Porque todo en este mundo se acabará, pero lo que permanecerá siempre es la palabra de Dios, que es eterna. Sí, dale un aplauso al Señor. Tú y yo necesitamos estar listos en toda nuestra manera de vivir. Yo quiero terminar prácticamente con esta conclusión y llamado. Verso 25-13 de Mateo. Nos dice: así que ustedes también deben de estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Qué dijo Jesús? Estemos ¿qué? Alertas. No te duermas. Número 1, no te duermas. Número 2, no estés sin aceite, porque nadie sabe el día ni la hora de su regreso. ¿Sabes? La puerta un día se cerrará. Hoy estamos en un tiempo de gracia. Hay gracia y socorro para el que quiere. Hebreos nos dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, al del trono de misericordia. Hoy hay gracia, pero un día la puerta se cerrará, porque el novio vendrá. Y si no hay aceite en tu lámpara, y si no te preparaste, y si fuiste un creyente necio, que no te llenaste de Dios, que no buscaste de Dios, la parábola dice: no los conozco. Perdón, yo sé que se oye duro y no es de esos tipos de mensajes que nos gusta oír, pero es la verdad. Hay un momento en la vida de buscar a Dios. La gracia es hoy. Mañana tal vez puede ser muy tarde, de verdad.